Voy a buscar. Ok. Dios les bendiga rica y poderosamente, amados hermanos, hermanas, siervos, siervas del Señor, amigos también que puedan unirse a esta transmisión. En esta oportunidad tengo el placer de presentar un invitado de lujo aquí en nuestro canal, nuestro amado hermano Pedro Jacob Ríos Moreno, desde Valdivia, Chile. Cual estamos muy agradecidos, contentos porque el Señor nos ha permitido la oportunidad de que nuestro hermano esté en este día aquí con nosotros. Este tema, un tema controversial, un tema bastante fuerte de tocar, ¿verdad? El tema de Apocalipsis capítulo 17. Pero antes de comenzar a desarrollar y dar una introducción, le voy a dar el pase a mi amado hermano Pedro Ríos para que él sea presentándose. Amado hermano Pedro. Bendiciones, hermanos. Un saludo a todos los que están escuchando. Mi nombre es Pedro Ríos. Valdivia es la referencia. Yo vivo en un pueblo más pequeño que Valdivia. Valdivia es la capital regional, la capital de la región de los ríos. Vivo a 48 kilómetros de Valdivia, un pueblo que se llama Payaco. Es un nombre indígena que significa paila de agua. Hay una antigua historia sobre que esto era el lecho de un lago. No soy pastor, soy solo un predicador del Evangelio. Mi vida actual en este momento está dedicada a elaborar temas, a estudiar la palabra de Dios y a poder compartir con ustedes estos temas importantes. El tema de hoy es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un título muy grande que lo vamos a ir desarrollando poco a poco con el pastor. Es un placer estar junto a usted, pastor. Me siento bendecido y honrado por esto. Gracias, pastor. Adelante. Bueno, la verdad que el honor es mío. He tenido la oportunidad ya de leer. El día de hoy estaba leyendo algunos escritos de mi amado hermano Pedro y la verdad que le doy la gloria a Dios por tener esta grande oportunidad y espero que no sea la última, mi amado hermano. Bueno, para todos ustedes que están ingresando en este momento, los que van a ver esta transmisión en diferido o que luego la van a ver, ¿verdad? Este tema es un tema que ha causado durante muchas épocas algunos, digamos así, algunas situaciones en cuanto a lo que a ella se refiere. Estaremos identificando, estaremos demostrando aquí con nuestro hermano Pedro Ríos cuál es la identidad de esta mujer que se muestra en Apocalipsis 17, que la Biblia le llama la madre de las rameras. Entonces vamos a darle el pase a nuestro amado hermano Pedro, el cual va a comenzar a desarrollar este tema. Le recuerdo a los amados amigos católicos algo, y es que con este tema nuestra intención no es de ofenderle a usted. Nuestra intención es de ir en amor a la verdad, demostrando lo que enseña la Biblia, lo que la palabra de Dios quiere enseñar a la humanidad y qué es lo que realmente demuestra Apocalipsis 17. Si con esto usted se siente ofendido, pues la verdad que con el amor del corazón quiero decirle, mire, es mejor que a uno en esta vida le digan algo que le duela, pero que sea la verdad, y no que le digan cosas muy bonitas, pero que sean puras mentiras, ¿verdad? Entonces doy el pase ahora sí, mi amado hermano Pedro, continúe, usted comience el desarrollo de este tema. La gran ramera, Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Sí, hay un antiguo proverbio valdense que dice que entre el bando de los perseguidos y el de los perseguidores, la verdadera iglesia siempre ha estado al lado de los perseguidos. Y es que uno de los signos de esta iglesia es la persecución, el sufrimiento, varias características que van por este lado. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros para poder introducirnos a este tema? Ver e introducirnos a la historia.
nos va a introducir en una cronología mariana después de Babel, nos va a introducir en el plan de Dios con Israel, Cristo Jesús y la era apostólica, nos va a introducir en un tema que es el clero y el laicado, nos va a introducir en un tema que es Nerón y Constantino, que es la falsa iglesia de Cristo que se desarrolló a partir de eso. Nos va a introducir en un tema de una falsa conversión de Constantino, de una falsa unidad, Babilonia, Pérgamo, Roma. Nos va a introducir sobre una mujer sentada en una bestia escarlata, nos va a introducir sobre una ciudad de 7 colinas que es identificada internacionalmente como Roma. Para entender primero el misterio de Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra, tenemos que remontarnos muy atrás a la historia, a poco después del diluvio universal y lo que empezó a ocurrir en la tierra del Sinar, en Mesopotamia y concretamente en Babilonia. Tenemos que entrar en el concepto de que el diablo, sabiendo lo que iba a ocurrir, sabiendo que iba a ser juzgado por un descendiente de la mujer, conociendo la historia, estando presente, intentó forzar de alguna manera, impedir el nacimiento del Salvador, el cumplimiento de lo que Dios había dispuesto para la redención de la humanidad y de la tierra entera. Entonces, para esto comenzó a elaborar sus planes y sus proyectos y a crear religiones alternativas que nos ha llegado bajo la forma de la religión babilónica. También Dios fue protegiendo un linaje escogido que nos llevaría hasta Cristo, nuestro Señor, y hasta la muerte en la cruz por Él para redimirnos, pero para eso vino y metió ese linaje, por decirlo de alguna forma, o lo preservó a través de un pueblo. Esta es la verdadera vocación de Israel al ser elegido como el pueblo de Dios, que en su interior venía un linaje escogido desde Adán, ¿no es cierto?, hasta Cristo, pasando por David, y por él nació el Salvador. Entonces, también nos va a meter en un concepto que es la religión ritual, que es el esfuerzo humano, la religión de ritos, de ceremonias, es el esfuerzo inspirado por Satanás para pretender llegar a Dios. La religión ritual es el engaño del maligno con el cual el hombre pretende congraciarse con un ser superior. ¿Quién nos está enseñando esto? Que poco después del diluvio universal, después que el hombre comenzara de nuevo a multiplicarse sobre la tierra, paulatinamente fue alejándose de Dios de nuevo. Satanás conoce a la perfección la profecía bíblica, sabía que un día Dios tomaría forma de carne y que nacería de una virgen en esta tierra, porque Jesús vino a buscar y a salvar a la humanidad de la perdición eterna y el infierno creado para Satanás y sus demonios. El diablo odia a Jesús y se ha determinado destruir la obra de Dios, el evangelio de salvación. Por eso astutamente estableció su propio Cristo, otro evangelio y otro espíritu para confundir y engañar a la humanidad. Por tanto, lo último, lo que nosotros vemos ahora no es nuevo. Toda esta idolatría no es nueva, sino que es casi tan vieja como lo es el pecado en este mundo. El enemigo de nuestras almas decidió desarrollar un sistema religioso oculto que controlaría al mundo, y esto lo estamos viendo en nuestros días, un sistema en que la gente podía creer, matar por él y morir por él. La Biblia lo llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17, verso 5. Adelante, pastor. Gloria a Dios, miren el tremendo recuento histórico que nos hace nuestro amado hermano para concebir, ¿verdad?, en la historia de dónde nace esta Babilonia, ¿no? Y es que Babilonia viene de Babel, de allá, y Babel significa confusión. Babel significa confusión. Cuando se crea en Babilonia, ya por Mesopotamia, se crea en Babilonia, allí es la cuna de la idolatría.
La cuna del paganismo es allí en Babilonia. Es por ello que Babilonia es un término utilizado en la Biblia para expresarse y referirse no solamente a aquella Mesopotamia de aquella época, sino para referirse a esa confusión religiosa que se fue entremezclando en todo el mundo, en todos los países. Esos cultos idolátricos, ¿verdad? Como el culto a Tamuz, a Semiramis, el culto idolátrico a la madre y al hijo, el culto al sol. Este tipo de prácticas eran parte de la práctica de Babilonia de aquellos tiempos. Pero hay aquí algo poderoso, hay algo tremendo que nos enseña Apocalipsis capítulo 17. Y es que Babilonia no ha sido destruida. Y si Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que no ha sido destruida, entonces debemos indagar, ver qué pistas nos dan las escrituras, y ahorita las vamos a ver, cuáles son las características de esta Babilonia que hasta son de hoy todavía existe, ¿verdad? Porque la Biblia está escrita, amados hermanos, sobre todo el libro de Apocalipsis, es un libro profético, y nos está hablando de eventos que acontecerán en el futuro. Algunos teólogos, pudiéramos decirlo, algunos estudiosos, buscan referirse a esta Apocalipsis 17, ya sea a Jerusalén o ya sea a Roma, la imperial, la antigua. Pero vamos a ver a través de las características que vamos a ir evaluando, a través de lo que nos habla la palabra de Dios, si es real que pueden ser alguna de ellas. Y vamos a ver que todo apunta a que esta gran ramera, esta mujer ebria, ¿verdad?, de la sangre de los mártires, es el catolicismo romano. Ahora, no somos los estos evangélicos, no somos ahorita por querer desacreditar al catolicismo romano. No. Desde tiempos atrás, como aproximadamente el siglo VII, siglo VIII, ¿verdad? Los valdenses, los catros, los paulicianos, ellos también comenzaron a identificar a esta mujer de Apocalipsis, a esta gran ramera, a identificarla con el catolicismo romano. Estos cristianos que, como decía nuestro amado hermano, son parte de la verdadera iglesia de Cristo. Como Satanás sabía que iba a haber una iglesia, ¿verdad?, que Dios iba a tener una iglesia pura, santa, sin mancha, él tenía que inventarse una iglesia, digámoslo, al paralelo, pero con engaño, con idolatría y con confusión. Continúa, mi amado hermano Pedro. Bendiciones. Sí, para llegar al concepto de Babilonia, nos vamos a remitir necesariamente hay mucho que tocar acá. Primero tenemos el sueño de Nabucodonosor, que se lo interpreta Daniel. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, su pie en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra cortada no con mano hirió la imagen en sus pies de hierro. Daniel en dos partes nos muestra el desarrollo de los imperios a nivel mundial hasta nuestros días, partiendo con Babilonia, partiendo con bestias que van surgiendo, pero no son destruidas aquí en esta estatua, no son destruidas. ¿Por qué? Porque físicamente su poder y su influencia fue desapareciendo del mundo a medida que se sucedía un imperio tras otro, pero las doctrinas que nacieron de Babilonia se van manteniendo y se van sumando a las medos y persas, se van sumando a las griegas, se va sumando a Roma y se mantiene hasta nuestros días. En Apocalipsis capítulo 13 y 14, la Biblia también nos muestra un paralelismo con estos pasajes, pero la mirada de Juan es hacia atrás. Ve el desarrollo de la historia desde el aspecto del futuro. Entonces vemos que esto viene desarrollándose y generándose a través del tiempo. Pero según Daniel, estos fueron
cayó una gran piedra, fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Algunos podemos entender que estos pies de estos barro y hierro cocido, estos 10 dedos, se refieren al Imperio Romano de Occidente o los 10 países en que se dividió Roma, ¿no es cierto?, una vez que cayó el Imperio Romano de Occidente, y que se ha mantenido bajo diversas organizaciones hasta nuestros días. Algunas veces ha sido identificada como la OTAN o como el Mercado Común Europeo, que ha sido una fuente de poder fortísima en ese aspecto. Hay que recordar también que en Apocalipsis 13 habla de otra bestia que surge de la tierra, que surge en forma pacífica, que surge, ¿no es cierto?, sin las muchedumbres o las aguas tormentosas en que surgen las otras naciones, y que esta bestia que surge de la tierra, que es una nación que surge en forma pacífica, que se hace poderosa, que tiene cuernos de cordero, pero que ruge como león, y no quiero aventurar nombres en este momento porque voy a herir susceptibilidades, genera o crea una imagen de la primera bestia, ¿no es cierto? Y ordena que a esa imagen, no a la primera bestia, noten esto, a esa imagen la adoren todos los pueblos, las muchedumbres y las lenguas. Entonces, esta imagen reproduce un sistema religioso que es lo que el sistema religioso de la primera bestia. Entonces, debemos tener claros estos conceptos, pero se le llama Babilonia. Apocalipsis 16, 19 y 14, verso 8, en el relato de Apocalipsis, ya han declarado la caída de Babilonia. En Apocalipsis 17 y 18, la caída de Babilonia es detallada con cuidado. Babilonia es mencionada 287 veces en las Escrituras, más que cualquier otra ciudad excepto Jerusalén. Babilonia fue una ciudad literal del río Éufrates, según Génesis 11, verso 1 al 10, nos muestra que después de la inundación, Babilonia era la cuna de la civilización, la cual expresaba una organización de hostilidad hacia Dios. Babilonia fue después la capital del imperio que conquistó cruelmente a Judá. Babilonia para los judíos era la esencia de toda la maldad, la personificación de la crueldad, el enemigo del pueblo de Dios y el perdurable tipo de pecado, carnalidad, lujuria y codicia. Y aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento, el nombre de Babilonia es asociado con una idolatría, con blasfemia y la persecución del pueblo de Dios. En los días de Juan, con esto, pastor, le cedo, en los días de Juan, Roma personificaba todo el antagonismo y la oposición de la fe cristiana. De algunas maneras, la ciudad de Roma era el más claro cumplimiento de la actitud de Babilonia. Y si debiéramos de elegir una ciudad el día de hoy que pueda ser lo más ejemplificador del sistema del mundo, quizás podríamos decir, ¿no es cierto?, que Los Ángeles, por poner un ejemplo, es la Babilonia del día de hoy. El concepto de Babilonia es más grande que Apocalipsis 17 y 18 y el reino del anticristo. Babilonia estaba presente en los días de Juan, que era tipificado por Roma. Incluso el apóstol Pedro nombra a Babilonia por nombrar a Roma. Y en nuestros días y a través de la historia, el sistema del mundo, pero bajo el anticristo, Babilonia, en aspectos religiosos y comerciales, influenciará a la tierra como nunca antes. Adelante, pastor. Voy a salirme de cámara un poquito para buscar un vaso de agua. Ok, está bien. Hay que ver aquí para comenzar, ¿verdad? Hay un término, y es fuerte el término que se utiliza y que utiliza el escritor bíblico en este instante, ¿no? Aquí en este capítulo 17, y el término es ramera. Este término se utiliza para expresar a aquel país, aquella ciudad con la cual Dios tuvo una relación, con la cual Dios tuvo un compromiso, con la cual Dios se relacionó, pero de repente rompió ese compromiso, es decir, se prostituyó.
Por esa razón la Biblia llama ramera. No es un término acusativo en este caso, como de decir una mala palabra, como una grosería, no. Es realmente una ciudad o un país, en este caso, ¿verdad?, que ha roto un compromiso que tenía con Dios. Dios no llama ramera nunca a ciudades o a países con los cuales él no haya tenido una relación. Él le llama ramera a aquellos pueblos, a aquellos países con los cuales él en algún momento tuvo una relación, un compromiso o una alianza, ¿verdad? En la Biblia vemos 3 casos en los cuales se nombra esta palabra para referirse ya sea a un país o una ciudad. Vemos cómo a Jerusalén se le llama ramera en Ezequiel 16:31, en Isaías 1:21. Nínive, recordemos que Jerusalén, Dios tiene un compromiso, ¿verdad? Ha tenido un compromiso con Jerusalén. Nínive, en Nahum, capítulo 3, verso 4, también dice ahí, llama a Nínive ramera. Recordemos que cuando leemos el libro de Jonás, Dios había tenido misericordia de Nínive. Dios había hecho una alianza, esa gente se había comprometido, se habían arrepentido, hasta el rey, toda la gente ayunaron. Pero ¿qué pasa? Luego se apartaron de Dios y por lo tanto, fíjese cómo le llama aquí la escritura, le llama ramera también. Tiro es otra de las ciudades de la actual Fenicia, ¿verdad? En Isaías capítulo 23, verso del 15 al 16, también es llamada ramera. Ahora, fíjese algo. Sí, hablaba hace rato, ¿verdad?, de las 2 posibles que nombra el catolicismo romano para ser la gran ramera. Número 1, Roma no puede ser, la Roma imperial no puede ser, porque Dios nunca tuvo ni un pacto ni un compromiso con la Roma imperial. Entonces, fíjese cómo vamos descartando, ¿verdad?, estas posibles que dice el catolicismo romano. Y vamos a ver cuál de las ciudades, si Jerusalén, Roma, cumplen con las características correctas. Ahora, el Vaticano sí cuenta, ¿verdad? Porque Dios hizo un compromiso en un tiempo con una iglesia que se encontraba en Roma, por eso Pablo escribe a los creyentes en Roma. Pero ahí vamos a ir ahorita descartándola, ¿no? Entonces, tampoco, en este caso tampoco Jerusalén, porque Jerusalén ya es llamada, ¿verdad? En Isaías 1:21 ya es llamada ramera, y aquí está hablando de la gran ramera. Y vamos a seguir viendo las características que a ella se le dan. Quiero comenzar, no sé si el hermano ya me permite entrar ya en los versículos o todavía se va a Sí, referir a... Sí, entramos. Ok, vamos a entrar entremos, entonces. pastor. Ok, vamos a entrar a los versos bíblicos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con capítulo 17, verso 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces ya aquí vamos vislumbrando algo. Dios no está contento con esta mujer, ¿verdad? Hay una sentencia contra ella. Y no solo eso, aquí nos nombra ya desde el primer versículo, le titula la gran ramera. Es decir, se ha prostituido, ha sido una ramera. ¿Y cuándo utiliza Dios ese término? Cuando utiliza ese término, les expliqué cuando se prostituye una nación o una ciudad. Pero aquí nos dice la que está sentada sobre muchas aguas. También nos dice en Apocalipsis 17:18, si no estoy equivocado, que esta tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Voy a utilizar este verso para poder interpretar correctamente el verso 1. Dice: tiene dominio sobre reyes de la tierra y se sienta sobre muchas aguas, las cuales son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Ahora, ¿qué religión del mundo
o qué pueblo del mundo, digámoslo así, pero es una religión. Poco más adelante les vamos a explicar por qué se refiere a una religión, porque cuando en su palabra el Señor hace en lenguaje profético y él habla de mujer, al referirse a su iglesia, dice que una mujer pura, sin mancha y sin arruga. Así se refiere Dios a su iglesia, una mujer pura, una doncella pura, sin mancha y sin arruga. Pero cuando hace referencia a esta mujer, que también se hace pasar por iglesia, ¿verdad? Pero no es la esposa del Cordero. Entonces, por eso es una religión. Dice aquí que esta religión, ya le coloqué nombre de religión, está asentada en muchos pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Es decir, esta religión debe ser una religión mundial de hoy en día. ¿Qué religión hoy en día cuenta con estas características? A ver, la Roma imperial no, porque la Roma imperial ya acabó, ¿verdad? Jerusalén nunca ha reinado sobre los reyes de la tierra. Jerusalén nunca ha reinado sobre los reyes de la tierra. Ahora, fíjese cómo se va descartando. Ya tampoco la Roma imperial puede caber en cuanto a Apocalipsis 17. Entonces, estos son pueblos y multitudes y naciones y lenguas sobre las cuales se sienta esta mujer. La gran ramera está sentada sobre tribus, naciones y lenguas. Amados amigos, tampoco de Jerusalén, porque Jerusalén no tiene dominio sobre las naciones, ¿verdad? Entonces aquí descartamos. Vaya usted vislumbrando, ¿verdad? ¿Qué religión de hoy en día cumple con estas características? Amado hermano Pedro, continúe, mi hermano. Ahí terminé el primer versículo, pero si usted quiere ahondar en cuanto al primer versículo, amén. Sí, creo que voy a tratar de ir un poco paralelo a la narrativa que usted lleva. Dice Apocalipsis, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Su sentencia está asegurada en el principio. Nunca hay una duda en cuanto al destino y al fracaso final de Babilonia. Como sistema religioso, Babilonia llegó a ser antes del cristianismo, pero en una imitación satánica. Anticipó la venida del verdadero Mesías. Este es el paralelismo que viene mostrándose a través de la historia. De acuerdo con la historia religiosa y la leyenda, la religión babilónica fue establecida por la esposa de Nimrod, un bisnieto de Noé, llamada Semiramis. Ella era un sumo sacerdotisa de la adoración de ídolos, y ella dio a luz un hijo al cual ella dijo que concibió milagrosamente. El hijo llamado Tamuz era considerado un salvador. Muchos antiguos artefactos permanecen o muestran el tema familiar de la madre Semiramis sosteniendo al infante Salvador Tamuz, lo cual era antes del cristianismo. También se dice que Tamuz fue muerto por un animal salvaje en la leyenda y que luego milagrosamente fue regresado a la vida. Baal, el nombre cananita local para el Tamuz babilónico. La Biblia hace mención específica de algunas de las características de la religión clásica de Babilonia. Vaya viendo el paralelismo usted. Ezequiel protesta en contra de la ceremonia de hacer duelo por Tamuz, Ezequiel 8:14. No les va a gustar mucho a los niños, pero vea usted el duelo que se hace también por la muerte de Cristo en los días de Semana Santa. Jeremías menciona la práctica pagana de hacer pasteles para la reina del cielo, Jeremías 7:18, y de ofrecer incienso a la reina del cielo, Jeremías 44, verso 17 al 19, 44-25. ¿Qué dice de esto? La Biblia dice que está sentada esta mujer sobre muchas aguas. Aquí Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Esto es, ella preside sobre muchas naciones. Compárela con Apocalipsis 17:15. Ella tiene un carácter internacional y universal, es decir, es católica. Esta es la unificación, una unificación falsa, una religión idólatra con representantes del catolicismo, protestantismo apóstata y así como una mezcolanza de otras religiones del mundo, y eso lo estamos viendo.
lo estamos viendo en reuniones con musulmanes, lo estamos viendo en llevar al Vaticano a una deidad que es de acá de América del Sur, la Pachamama, la Madre Tierra. Lo estamos viendo en haber colocado una estatua de Moloch en algún lugar cercano. Esto no es tan casual. La mujer entonces que nos muestra acá y que el pastor va a ir desarrollando, ilustra la falsa religión que va a dominar al mundo en el periodo de la tribulación. A muchas personas les gusta identificar esta gran ramera con la Iglesia Católica Romana, pero la religión falsa no está solamente limitada a una sola iglesia. Roma, el sistema romano está inmiscuido y quizás rápidamente se han admitido, pero esto será todo lo que la repentina caída de la Gran Babilonia va a ser simplemente la caída del catolicismo o la destrucción definitiva de la ciudad de Roma. Esto debe ser negado enfáticamente en alguna medida. Los moradores de la tierra se han embriagado. Esta Babilonia religiosa intoxica a reyes y personas. Hubo un comunista famoso que fue Marx, que estaba parcialmente correcto cuando él dijo la religión es el opio de las masas. Estaba prácticamente correcto, porque una religión vacía, como es la religión apóstata, y aquí ya estoy englobando católicos y religiones pseudo protestantes o movimientos pseudo protestantes que están siendo parte de esto, el movimiento ecuménico principalmente. Entonces una religión vacía es realmente el opio de las masas porque embrutece los pensamientos y no los deja ver la realidad de lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Se han embriagado con el vino de su fornicación. La idea de fornicación muy a menudo tiene una fuerte asociación a través de toda la Biblia con la idolatría, ya que este es un sistema religioso bien aceptado. Es común que aparezca como algo espiritual y atractivo, aunque no necesariamente mortal en el momento. Adelante, pastor. Bueno, bendiciones. Mire, como en el primer versículo podemos quizás durar explicando, ¿no? Y trayendo a luz cómo representa y cómo gobierna y ha querido gobernar el mundo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo esta Roma, la cual no es más sino la continuación de aquellos ritos paganos de la Babilonia antigua. Cuando el sistema idolátrico religioso de Roma le heredó por medio de Constantino a aquellos cristianos que aceptaron sus prácticas idolátricas, continuó haciendo su trabajo para el diablo y no dejó de existir. Si antes Roma era una ramera, sin haber estado unida al cristianismo, ¿verdad? En este sincretismo religioso que sucedió por medio de Constantino, ahora con Constantino continuaba haciéndolo. El dominio que existía antes por medio de los emperadores romanos, ahora continuaba en unión con el papado. Temed pues nuestra ira y los truenos de nuestra venganza, porque con su propia boca Jesucristo nos ha nombrado a los papas, jueces absolutos de todos los hombres, sometiendo a los reyes mismos a nuestra autoridad. Estas palabras las dijo el Papa Nicolás I en el año 858-867. Una mujer cabalga la bestia. Eso se encuentra en el libro de Deihun, página 228. Poner debajo de sus pies, ¿verdad? Lo dijo el Papa, debajo del Papa. A reyes y emperadores es el oficio del papado. Qué tremendo, ¿no? Estas afirmaciones. Una mujer cabalga la bestia de Deihun, en la página 228. El Señor encomendó a Pedro el gobernar no solo a la iglesia, sino a todo el mundo. Esto lo dijo el Papa Inocencio III, que de inocente no tenía nada, ¿verdad? Una mujer cabalga la bestia en el libro de Deihun, página 500. Entonces vemos cómo el papado ha querido gobernar el mundo. Y si vemos aquí en Sudamérica, mi amado hermano también es de Sudamérica, el catolicismo romano ha influenciado en que quiten y coloquen a muchos presidentes de Latinoamérica por muchas épocas.
han intentado sacar presidentes, colocar presidentes, influenciar la política de los países. Pero en este caso no estamos hablando de política, no me quiero meter por ahí por ese tema. Pero lo que sí he querido demostrar es cómo esta mujer, esta ramera, esta religión, está sentada sobre muchos pueblos. Quiere estar por encima de las gentes, por encima de los reyes, y ha hecho alianzas. Voy al versículo número 2 y mi amado hermano Pedro me estará ayudando con el verso número 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dos afirmaciones. Número uno, han fornicado los reyes de la tierra, han fornicado con esta mujer. Y número dos, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amado hermano Pedro. Sí, nosotros somos de Sudamérica y la influencia del papado es tal que en el pasado, por ahí por el año 78, la sola presencia y mediación del Papa, por ejemplo, logró parar una guerra que habría sido una guerra entre hermanos como fue mi país, mi patria, Chile y Argentina, cuando ya las dos flotas estaban a punto de enfrentarse en los canales del sur y las tropas estaban frente a frente y fusil al frente, mirando, y el Papa detuvo. Esa es una pequeña muestra del poder. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, las abominaciones de la tierra, eso lo dice en Apocalipsis 17, verso 6. Quiero ir resaltando, pastor, estos aspectos para ir desarrollando esto. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro respecto a esta religión falsa. ¿Quién nos está diciendo? Que la ramera va a rechazar o rechazará el evangelio de Cristo y el evangelio de los apóstoles. ¿Cómo es posible rechazar este evangelio si ellos dicen que tienen la Biblia y que fueron los creadores de la Biblia? ¿Cómo lo rechazan? Negando las enseñanzas y añadiéndole lo que no está. Piense usted que el anticristo que va a utilizar a la gran ramera dice que pensará mudar los tiempos y la ley. Si hay un papa que está, por ejemplo, pensando y que lo dijo, que él tiene el poder para cancelar la Biblia y que sería bueno cancelar la Biblia, está rechazando el evangelio de Cristo y el evangelio de los apóstoles, el poder de la piedad, las doctrinas fundamentales del cristianismo, como dice en Mateo 24, verso 24, ¿no es cierto? Y en segunda de Timoteo 3:5, ella está pensando en mudar las doctrinas fundamentales. ¿Cuál es la doctrina fundamental que tenemos? Que Cristo murió por mi pecado y Él es el único suficiente Salvador para mí, que no hay otro medio de salvación, no hay otro redentor, pero ellos le han puesto encima una madre, le han puesto una reina y una corredentora, y se han inventado una falsa doctrina de purgatorio que tiende a minimizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice que ella se asociará con los poderes y la filosofía de Babilonia, es decir, del sistema del mundo con su inmoralidad. ¿Cuál fue la última declaración de los papas? Matrimonio de homosexuales, intentar justificar de alguna manera esto. Los poderes políticos, esto estaba en Apocalipsis 17, verso 2, los poderes políticos religiosos se van a unir para tomar el control espiritual sobre las naciones. Sus dirigentes perseguirán a los verdaderos seguidores de Cristo. Y esta gran ramera va a ser el crisol para muchas creencias y credos, y la doctrina bíblica como la entendemos nosotros, no va a ser de vital importancia, no va a ser o no es para ellos de primera importancia. Su principal interés, ¿cuál es? El compañerismo y la unidad con sus sistemas, valores y objetos religiosos. ¿Qué está diciendo la Biblia de esto? Que se van a convertir en habitación de demonios,
y guarida de todo espíritu inmundo. Adelante, pastor. Sí, ir deteniéndonos, ¿no? Poco a poco en todo esto. Mi hermano decía unas verdades tremendas. Claro que vamos a ir desglosando poco a poco estos versículos también. Pero fíjese algo, este sincretismo religioso que está sucediendo hoy en día es nada más y nada menos para abrirle las puertas de una religión mundial, no esencialmente una con un nombre específico, no, sino con una cierta unidad. ¿Para qué? Para darle el paso y darle el poder religioso al anticristo. Pero vamos con el verso 2, mire cómo dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Con cuántos países ha hecho alianza el catolicismo? Incluso cuando Hitler hubo alianzas con el nazismo para el holocausto y ellos reconocieron y pidieron perdón en cuanto a esto. Con muchos reyes de la tierra, si no pudiéramos decir que todos, pero con muchos reyes de la tierra, con muchos presidentes en muchas épocas. Mi hermano contaba su experiencia, por aquí tenemos otras experiencias también, amado hermano. Dice aquí, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí me voy a detener un poco. Hace poco, y quizá algunos hermanos de las redes sociales me conozcan por ese debate, ¿verdad? Un debate en cuanto a las imágenes, en cuanto a la idolatría. Y es que no pueden tapar el sol con un dedo. Es imposible, así le quieran colocar nombre de no, es que nosotros las vemos como representaciones, como fotico, no. Es el sistema religioso idolátrico que tenía Babilonia, la antigua, la que nuestro hermano nos estaba hablando, es el mismo. Mire, investiguen, no sé quién con lo que nosotros le decimos, no, ¿cuál era ese culto a la madre y al hijo? ¿Cuál era? Si no era el culto que se le daba en Babilonia a Semiramis y a Tamuz. Este mismo culto, de hecho, hay imágenes de Semiramis con su hijo Tamuz en los brazos. Luego fue transfiriendo a diferentes países, como en Egipto, Isis y Horus. Luego se entremezcló, ¿verdad? Llegó a Roma y se mezcló con el cristianismo. Entonces, los cristianos que quizás en esa época lamentablemente pues decidieron ir en pos del paganismo, en pos del Estado y unirse con el Estado ahí con Constantino. En este sincretismo religioso, entonces, ese cristianismo endeble de esa época dijo, no, pues está bien, vamos a recibir a los paganos y pues lo que vamos a hacer es vamos a cambiar los nombres. Ya no le llamemos la diosa Diana, ahora ni Atenas, ahora ya llamémosle María, ¿verdad? Y en vez del niño Sí. Jesús, el niño que aparece, Tamuz, entonces ahora le vamos a decir Jesús. Dígame, hermano. Sí, estaba viendo este texto acá, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No hace mucho, alguien descubrió y destapó una noticia, y es que en el Banco Vaticano de la Iglesia Católica, muchos de los gobernantes de América del Sur tienen sus hermosas cuentecitas, no en dólares, para que el sistema americano no pueda rastrearlo, sino tienen en euros. Muchos de ellos. Entonces, esto es fornicación, esto es unión con los reyes de la tierra, con los gobernantes de nuestros países que han expoliado en alguna manera a sus pueblos, pero sus cuentecitas están aseguradas, muy aseguradas, por un sistema papal, por un papa y por un Vaticano, por un banco, que es parte de la Iglesia Católica, sin nombrar también las fábricas de armas que ellos poseen. Vareta, por ejemplo, es una de ellas. Adelante, pastor, disculpe la interrupción. Ok, no, mi hermano, está muy acertado su comentario. Sí, y ya está incluso demostrado, no solo esos casos de corrupción. Y fíjese, el Banco del Vaticano le colocaron nombre de Espíritu Santo y fíjese cómo blasfeman incluso el nombre del Espíritu Santo con esta cuestión, financiando incluso guerras a través de ese banco, guardando ahí dinero mal habido, ¿verdad? Y bueno, de esto no lo estamos inventando nosotros, usted puede investigar. Ahora, cuando la Biblia habla de fornicación, habla de adulterio, de ese adulterio espiritual.
¿A qué se refiere esto? Dios ha determinado por medio de su Hijo que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Pero el sistema religioso pagano de Babilonia nunca enseñará eso. Nunca enseñará que usted se acerque a Dios en espíritu y en verdad, que usted busque a Cristo, a que usted se arrepienta, a que usted se convierta de sus pecados y tenga una nueva vida en Cristo. No, eso no lo enseñará el sistema, ese sistema idolátrico pagano. No, ellos lo llevarán, bueno, a que usted vaya y pague promesas a las imágenes, a que usted vuelva a ese culto, ¿verdad? De la misa, donde se reproduce, según ellos, reproducen la muerte de Cristo, donde vuelven a sacrificar a Cristo, cuando la palabra de Dios nos dice en Hebreos que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. A eso va a llevar ese sistema idolátrico pagano, a que usted no se acerque realmente a Dios, a que usted no conozca el evangelio, pero no el evangelio, ese evangelio que le han cambiado, que le han quitado, que le han cortado, que le han colocado, esa leche adulterada, no, sino el evangelio puro, el evangelio que se encuentra en la preciosa palabra de Dios. Amado amigo, acuérdese de algo, ahorita que se lo estamos diciendo. Esta gran ramera tiene ebrios a todas las personas del planeta Tierra, muchas personas del planeta Tierra. Ebrios quiere decir, esa ebriedad nos habla de que ya no están tan cuerdos, ya no pueden percibir, no tienen la percepción espiritual. Por eso dice más adelante, y ahorita lo vamos a leer, que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida se asombraron al ver cuál era la gran ramera. Continúe, mi amado hermano Pedro Ríos. Sí, el verso 3 adelante nos muestra lo que vio Juan. Dice que fue llevado, verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, verso 3 al 6, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Un detalle antes que se me vaya, y es que Jerusalén, como pretenden los amigos católicos, no puede ser por varios motivos, pero uno de ellos los vamos a detallar al final. Vamos a hacer unas preguntas a ver si las pueden responder, pero Jerusalén no puede ser porque Juan, cuando escribió este libro, ¿no es cierto?, en fecha cercana al año 100, ellos dicen que fue Jerusalén, pero Jerusalén ya había sido destruida el año 70 por Tito, y la ciudad quedó arrasada en un asedio que, según el historiador Flavio Josefo, duró 5 meses. Noten este espacio de tiempo, 5 meses duró el asedio, y fue terrible en la forma en que fue descrita. Me llevó, dice, en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada. Juan es llevado al desierto. La naturaleza desolada del desierto es una escena apropiada para la visión de la sentencia. Sentada, dice, sobre una bestia escarlata. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, es decir, la ramera cabalga a la misma bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que no es la Iglesia Católica esa bestia, pero la gran ramera, con el sistema papal como dirigente, cabalga sobre esa bestia. Y esto fue visto previamente en Apocalipsis 13, verso 1, que nos muestra ahí el anticristo y su dictadura. Su posición de cabalgar a la bestia indica, por una parte, que ella es apoyada por el poder político de la bestia, pues aquí estamos hablando de algo mucho más grande que la Iglesia, ¿no es cierto? Y por otra parte, ella está en un rol dominante, y al menos exteriormente controla y dirige la bestia.
su asociación con la blasfemia y la bestia del dragón son claramente vistas desde la perspectiva de Dios, pero para las personas de la tierra seguramente se debe ver muy religiosa y va a tener la fe que todos quieren. La mujer está vestida con emblemas de lujuria, púrpura, oro, piedras preciosas. Esto ya basta para poder identificar un sistema religioso y de gobierno escarlata. Y aquí hay un sistema de gobierno en la jerarquía de la Iglesia Católica, que son los cardenales vestidos de escarlata, aunque a veces utilicen vestiduras de otra parte. Ahora, yo quiero decir una cosa, cuando la Iglesia Católica alega una supuesta sucesión papal y un sacerdocio, no van a poder demostrar nunca que los cardenales son una clase sacerdotal que estaba en el Antiguo Testamento, que viene de Israel o de otra religión asociada al judaísmo. ¿Por qué? Porque los cardenales eran una clase sacerdotal que existía en los tiempos en que Roma se instauró como poder político y que esa clase sacerdotal fue cristianizada y adaptada a las funciones de la Iglesia Católica. El origen de los sacerdotes llamados cardenales se remonta a la historia hacia Babilonia. Por lo tanto, si aquí se pretende una sucesión papal, al no ser los cardenales una clase sacerdotal que sea estrictamente seguida en la Biblia, al ser los cardenales una clase sacerdotal papal que vienen y nacen del paganismo, un papa, un gobernante mundial que es elegido, no es que suceda a alguien, es elegido en un cónclave entre cardenales, es a todas luces falso y pagano. Esa institución, ese solo hecho muestra el paganismo de esa institución. Entonces tiene los emblemas de la lujuria, púrpura, oro de piedras preciosas y de gobierno, que es el escarlata, como se representan ellos, y aún así ella ofrece idolatría, es decir, impurezas, abominaciones e impurezas. Habla la Biblia de la inmundicia de su fornicación en una escena suntuosa. Púrpura y escarlata eran los colores de esplendor y magnificencia. Los tintes para fabricar esos colores eran difíciles de conseguir en la antigüedad y eran costosos. Y perdone que me explaye un poquito en esto, en el curso de la historia de la Iglesia, que una de las marcas más mortales de la corrupción eclesiástica es la lujuria por el poder temporal. Púrpura y escarlata eran los colores de los gobernantes, ya sea que fueran económicos o políticos. ¿Y qué tenían su nombre? En su frente, un nombre escrito. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Pues sí, mire, quiero ahondar un poquito en el verso 6. Dice así: vi a la mujer ebria. Fíjese, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan, que estaba recibiendo esta revelación, ¿verdad? Se asombra. ¿Por qué? Porque al ver este sistema religioso que promulga ser la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? Apostólica y romana, como ellos dicen. Al ver este sistema religioso que a grito entero dice que son la Iglesia de Cristo, y de repente Juan se da cuenta que no es esa institución, ha matado. Mire, haga esta pregunta, investíguelo. ¿Qué religión del mundo ha matado más cristianos en todas las épocas? Pudiéramos aquí enumerar muchísimas de las cuestiones que hicieron, por lo menos la persecución contra en la Inquisición. ¿Cuántas personas no mataron? La Inquisición española. Dicen algunos que en la Inquisición el catolicismo romano mató a más de 7 millones de personas.
No solamente en la Inquisición que se hizo en Europa, porque aquí en Sudamérica también hubo Inquisición, ¿verdad? No solo, y mire, estoy tomando solamente un punto y a veces algunos amigos católicos dicen, pero los protestantes siempre sacan esto ya es cuestión del pasado. Hay una frase creo que de Simón Bolívar, que dice que debemos conocer bien nuestro pasado para no volver a recaer en lo mismo, ¿no? Usted debe conocer bien el pasado para que sepa, porque es que la palabra de Dios nos habla de que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, es sin mancha y sin arruga. Y fíjese esta tremenda arruga, ¿no? Y hablando solamente de la Inquisición, mire, cabe destacar las cruzadas romanas, por querer apoderarse de Jerusalén, por querer combatir incluso contra los moros. ¿Cuántas personas murieron ordenados incluso por papas, ordenados por obispos, ¿verdad? Estas cruzadas. Mire, estoy hablando de Inquisición y solamente de cruzadas. Pero cuántas cuestiones en cuanto a los jesuitas, en cuanto a muchísimas cosas que de repente trataremos de no mencionar, pero que ustedes lo pueden investigar por internet, que han hecho, que han matado, que han perseguido a la verdadera iglesia. Hace poco vi un caso en México, una ciudad de México. Los católicos se reunieron y hicieron un tumulto y querían quemar a los cristianos, quemar su iglesia y quemarlos vivos ahí con ellos. Entonces, el hermano hace rato hablaba algo, ¿no? Y es que usted puede analizar algo. ¿Cuál es la iglesia perseguidora y cuál es la iglesia perseguida? La verdadera iglesia es la iglesia perseguida, ¿verdad? ¿A cuántas personas no mataron porque no tenían sus creencias? Usted no es católico, usted es un hereje, plum, venga por acá. Y torturas tremendas, personas que eran desmembradas, personas que eran torturadas, ahí incluso, ahí usted puede ver la imagen en el internet, ¿verdad? No sé si el hermano Joel nos pueda colaborar, si tiene un chancecito por ahí con eso. Había una pera, ¿verdad? Había una pera que se usaba para torturar y se introducía, en algunos casos era a través de la boca, en algunos casos a través de las mujeres, a través de la vagina, por vía anal también, y esa pera se iba abriendo hasta que causaba un daño total en las personas, para que torturarlos, para que niegue su fe, diga que usted no cree en esto. Cuánto daño se le hizo a la humanidad. Y ni para decir que no, porque Juan Pablo II pidió perdón públicamente, lo hizo por la Inquisición, pidió perdón por los casos de pedofilia, incluso ahorita Bergoglio también ha pedido perdón por estas cuestiones, ¿no? Entonces, amados hermanos, esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Está en contra de los cristianos. Como decía mi hermano, está en contra de todo lo que se llame la palabra de Dios. No lo aceptarán. No hace mucho estaba viendo por internet estos, entre comillas, apologistas católicos, ¿verdad? Y afirmando que la página de la Biblia, que algunos de los capítulos de la Biblia del Génesis eran solamente un mito. Entonces, fíjese cómo para ellos sí es verdad todas esas tradiciones mentirosas que se han inventado, pero la Biblia no, la escritura no, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Cómo este sistema babilónico está en contra de todo lo que se llame Dios, está en contra de la palabra de Dios. Amado hermano Pedro Ríos. Sí. Me quedé yo con eso: en su frente un nombre escrito. El nombre en su frente la identifica en más maneras que una. Las prostitutas romanas frecuentemente utilizaban una cinta en la cabeza con sus nombres escritos en esta cinta. A pesar de todo su glamour, ella no es nada más ni nada menos que una prostituta. Este sistema religioso es un sistema que ha prostituido el cristianismo. Y hay un contraste completo entre la mujer de Apocalipsis 12, la cual representa en gran medida a Israel de acuerdo al contexto, el pueblo de Dios, y esta mujer representando a la idolatría o la religión falsa.
Por ejemplo, la mujer de Apocalipsis 12 dice que es madre del Hijo del Hombre, pero en Apocalipsis 17 dice de esta mujer que es la madre de las rameras. Acerca del vestido que tiene la mujer en Apocalipsis 12, está vestida del sol y la luna, es decir, las glorias celestiales, o lo que la identifica con el sueño de José, del sol y la luna y las 12 estrellas que representaban a los 12 patriarcas. Entonces, pero esta ramera está representada en esplendor mundano sobre los reyes. Es influyente. Tiene la mujer de Apocalipsis 12 tiene la luna bajo los pies, pero la mujer está parada sobre los reyes de la tierra. Hay sufrimiento en Apocalipsis 12. La mujer es atacada por Satanás, pero la mujer de Apocalipsis 17 es atacada por los reyes. Entonces estas dos mujeres, aunque relacionadas y puestas una contra la otra, porque la pretensión de, recordemos, de Roma es que ellos son la iglesia que aparece en Apocalipsis 12. Entonces, pero son puestas como opuestas y rivales y deben ser interpretadas de la misma manera, de modo que el anticristo corresponde a Cristo como el rival y antagonista de Cristo, así la gran Babilonia corresponde a la mujer que da a luz al Hijo del Hombre como su rival y antagonista. Babilonia la Grande. Este título no es para la Babilonia literal, no, aquí ya no está hablando de la Babilonia literal, sino para la representación espiritual. Por eso dice que es un misterio, la cual es la fuente, la madre de toda la idolatría, las abominaciones y de adulterio espiritual, las rameras. Esta ramera debe ser más grande que cualquier rama de una institución religiosa. Es la personificación del propio movimiento ecuménico de Satanás y es la religión, representa la religión del sistema del mundo. Nuestro mundo con su filosofía no importa en lo que creas, siempre y cuando tú creas. Madura con las seducciones de la ramera y vemos la indiferencia casual de la verdad que se paraliza en la iglesia de hoy. La lectura de estos capítulos debe mostrar y entregar una alerta firme a la verdadera iglesia de Cristo, la cual es transversal. Está compuesta por los creyentes sinceros y que han sido rescatados por Cristo Jesús. Adelante, pastor. Quiero abrir un paréntesis un momento y dar un cortico mensaje a aquellas personas que van a ver este video. Y el corto mensaje es esto: cuando usted vea lo que está aconteciendo, que están tratando de formar el ecumenismo, ¿verdad? Y decirle, incluso a los cristianos, decirle, no, pero es que todos somos amor, todos creemos en el mismo Dios, vamos ahí todos en el mismo costal. Huya de ese tipo de movimientos, amado hermano. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. He repetido unas 2, con esta quizás 3 veces. La iglesia de Cristo es sin mancha y sin arruga. Usted no puede unirse a ese sistema religioso, el cual se le entregará al anticristo para que gobierne. Él tendrá poder político, religioso, social, moral, porque él tiene que recibirlo. ¿Y quién se lo entregará si no es el falso profeta, si no es esta gran ramera, ¿no? Sí, usted fíjese en cómo ya están haciendo alianza. Bueno, todos creemos en el mismo Dios, ya aceptaron también a los homosexuales. Un día de esto ya dicen que el aborto no tiene ningún problema. Y así irán tratando de ecumenizar. Incluso cristianos que en un principio eran santos, hombres de Dios, buscadores de Dios, y se unieron a este movimiento ecuménico. ¿Y cuánto daño le han hecho a la cristiandad? ¿Cuánto daño estas situaciones, no solamente de unión, sino de prácticas, ¿verdad? Como este evangelio de la prosperidad que tanto daño le ha hecho y que tiene que ver con el ecumenismo, con ese tipo de prácticas, pero no voy a ahondar mucho en esto. Amados hermanos, fíjese, quiero decir algo acerca también de
para desmentir, ¿no? Esto que dicen que no, que es Jerusalén, que es Roma. Les voy a invitar ahí mismo en Apocalipsis capítulo 18, versículo 21, y voy a hacerme este salto al 18 para identificar, no me voy a desviar. Dice aquí, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Fíjese esta sentencia, nunca más será hallada. Ahora, Jerusalén es hallada. Jerusalén, usted puede ir a Jerusalén. La Roma Fue imperial no reconstruida. fue reconstruida. Jerusalén fue reconstruida, sí, sí. Fue Adelante, reconstruida. pastor. Ahora, este sistema, esa ciudad de la cual habla Apocalipsis, ahorita vamos a llegar allá donde explica cuáles son los 7 cuernos, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a ver cuál es esa ciudad, pero esa ciudad será destruida y no será hallada jamás. No será hallada jamás. Por esa razón, amados hermanos, no es Jerusalén. Y hay otra razón más que quiero compartir, ¿verdad? Y el hermano nos hablaba un poco acerca de esto, y es que la mujer se ve sentada encima de la bestia. Esta mujer se ve sentada sobre esa bestia, y esa bestia es algo, aquí nos está hablando de algo profético, algo del futuro, algo que va a acontecer. Esa mujer está sentada, ¿verdad? Sobre una bestia, sobre el anticristo, ya está ahí, tiene una relación. Lo que nos habla que no es tampoco la Roma imperial, porque si fuera la Roma imperial, ellos nunca habrían visto estas cuestiones que nosotros estamos viendo hoy en día. Todo el panorama está listo, ¿no, hermano? Pronto, pronto, pronto el que ha de venir vendrá. Continuamos, amado hermano Pedro, continúe. Sí, estoy pegado en un texto en Apocalipsis 6, pastor, y veo al apóstol Juan, anciano ya, viendo transcurrir la historia de la humanidad frente a sus ojos, y él tomando nota y escribiendo de esto que acontecía. Pero Juan dice algo, y quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Por qué se asombra Juan? Porque la persecución que él ve contra el pueblo no es una persecución pagana como la que él conocía en sus días, sino un error religioso y persecución de una pseudo iglesia que se autodenomina la iglesia de Cristo, sedienta, dice, de la sangre de los santos. La religión falsa es siempre la peor enemiga de la verdadera religión. No debemos de olvidar que las peores, las más crueles persecuciones llevadas a cabo en contra de los verdaderos cristianos han sido hechas en nombre de qué. ¿Cómo la conocemos nosotros? Han sido hechas en nombre de la iglesia y las conocemos como Inquisición, en los días cuando la reina católica romana María gobernó Inglaterra, conocida por una muy buena razón. ¿Cómo era conocida? Como la sangrienta María, y algunos 288 cristianos fueron quemados en la estaca por su firmeza en la verdad cristiana entre los años 1555 y 1558. El primero de estos mártires era un hombre llamado como John Roger. Adelante, pastor. Disculpe que le interrumpa, hermano. Quería acotar algo a lo que usted está diciendo. Mire, y no lo hago por morbo, lo hago para que usted se dé cuenta la depravación que hay en la mente de ese sistema. Introducían unas estacas por el ano, las sacaban por la boca de las personas y eran incendiadas para alumbrarse. Continúe, mi amado hermano Pedro. Sí, este hombre, ¿no es cierto?, un mártir llamado John Rogers, que me encontré con esta historia, quien mientras él estaba encadenado, eso lo dice la historia, en la estaca, y el fuego se levantó alrededor de él hasta sus piernas y hombros, él, dice, frotó sus manos en las llamas como si estuviera lavando sus manos en agua fría,
Luego él levantó las manos al cielo y las dejó en lo alto hasta que fue consumido completamente por el fuego. Esta barbaridad y otras más, si usted visitara alguna vez un museo de la Inquisición, se va a dar cuenta de los horribles tormentos a que eran sometidos aquellos que no comulgaban con la Iglesia Católica. Estas barbaridades, el meterlos dentro de una especie de sarcófago con púa y cerrarlo, de estirarlos en un potro, de poner una campana con ratas y aplicar calor para que las ratas buscaran el camino más fácil que era la carne de las personas. Estas barbaridades, estas atrocidades que la Iglesia no puede negar porque es historia, fueron hechas en nombre de la religión, en nombre de la Iglesia, por hombres que profesaban la religión y que eran los representantes, según ellos, de Dios en la tierra. Roger fue a la estaca con tal calma y dignidad que el embajador de Francia escribió que él fue a su muerte como si estuviera yendo a su boda. Su valentía era tan evidente que toda la multitud estalló en aplauso cuando le vieron caminar hacia la estaca. Pastor, este sistema religioso y estas persecuciones del pasado, la historia siempre se repite. Se van a volver a repetir seguramente en el futuro en contra de los que guarden la palabra de Dios. Y eso es lo que nos narra Apocalipsis aquí. Adelante, pastor. Ok, amados hermanos, quiero dejar claro algo porque sé que muy seguramente este video lo van a ver amigos católicos. Y usted debe entender que estas declaraciones, ¿verdad? Que dicen así muy frescamente, dice, bueno, ya eso fue cosa del pasado, ya nosotros estamos en el presente. Esa declaración, incluso me quedo con las declaraciones hasta de Juan Pablo II, que fue capaz de agachar la cabeza y pedir perdón, ¿no? Esta sería una actitud correcta, ¿no? Y eso tratando de sacar algo bueno, pues, tratando de sacar algo bueno. Pero es que, fíjese, estas masacres, y estoy seguro que lo que hizo, estoy seguro, es que estoy seguro que lo que hizo Juan Pablo II no fue por la sinceridad de arrepentimiento de sus corazones, no, sino por ganar más adeptos para que la gente no se aparte del catolicismo. Fue por eso. Pero hay algo tremendo que si usted analiza, usted dice, imagínese a usted que un familiar suyo o que un amigo suyo, vamos a meternos en aquella época, que un familiar suyo lo agarren y lo torturen porque no es católico. Y no fue uno, fueron millones de personas en nombre de Dios, en nombre de la fe. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los judíos no quieren saber nada del cristianismo? Por esto, porque eh, esta mujer, esta gran ramera, ¿verdad? Desprestigió, ensució el nombre del verdadero cristianismo, que ese sí ha existido, que ha sido perseguido durante toda la época por esta institución. Pero vamos a continuar. Quiero ir a el ok, del 10 en adelante, voy a leerlo, hermano. Dice, verso 9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, el catolicismo en su astucia ha querido identificar 7 montes también en Jerusalén. Pero usted introduce en el Google, usted introduce qué ciudad se llamó la ciudad de las 7 colinas, donde le enter. Ahí le va a salir Roma. Incluso en las Biblias, usted consigue en las Biblias aquellas Biblias antiguas, le recomiendo como la Nacatalunga, recomiendo Biblias antiguas como la Biblia del Oso con comentarios, ¿verdad? No sé ahorita si la Biblia de Jerusalén también, pero la gran mayoría, incluso la versión latinoamericana católica, identifican en Apocalipsis 17 a Roma. Y dice ahí claramente, identificamos que la gran ramera es Roma. Los mismos biblistas católicos la identificaban. Claro, ellos van a decir luego que no, que era la Roma imperial, algunos, pero fíjense cómo ellos sí identifican que es Roma. Algunos han querido salir del embrollo y echarle el ganso a Jerusalén, pero no.
todas las características que hemos dicho, fíjese, la gran mayoría de las características las cumple esta institución. Si usted dijera, bueno, yo no creo que sea esa institución, usted debería buscar entonces, ¿cuál religión del mundo cumple con todas estas características que hemos estado diciendo? ¿Verdad? La única, y para esto hay que ser muy sincero, la única que cumple con todas estas características es el catolicismo romano. ¿Qué religión está sentada sobre 7 colinas? El Vaticano es Roma, es Roma. Quiero buscar por aquí, porque lo quiero leer para ustedes, las 7 colinas de Roma. Un momentico, lo tengo por aquí. Amado hermano, le voy a dar la oportunidad que usted continúe con el tema mientras yo consigo aquí los nombres de las 7 colinas, si me permite. Sí, yo quiero hacer hincapié en cómo la historia antigua, la profecía bíblica también nos conecta con cosas que son cotidianas para nosotros aquí mismo en América, acerca de los gobiernos y en el mundo. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. El enfoque de esta explicación está en la bestia. Parecía que la ramera cabalgaba al sistema del anticristo, pero él es el factor dinámico que utiliza de la misma manera que los tiranos, y eso lo vemos en nuestros países, pastor, siempre han utilizado la religión como una herramienta para cumplir sus propósitos. La bestia que lleva a la mujer está claramente conectada con la bestia de Apocalipsis 13, que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. También en el verso 9 estábamos leyendo, ¿no es cierto? Hay 7 montes, 7 montañas que están asociadas con la bestia. Adelante, pastor. Creo que encontró el dato. Sí, ya lo conseguí. Mire, aquí lo tenemos. Aventino, Campidoglio, Palatino, Celio, Esquilino, Viminale y Quirinale. Estos son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En el versículo 18 del capítulo 17 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Jerusalén no es, porque Jerusalén nunca ha reinado sobre los reyes de la tierra, pero el catolicismo romano de cierta forma ha reinado no solamente políticamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Entonces, esta mujer es la gran ciudad. Pero usted métase, ¿y qué ciudad está sobre 7 colinas, sobre 7 montes? Porque ya vimos que en el verso 9 nos dice, esto para la mente del que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, sobre los cuales está la ciudad, esta ciudad que se encuentra en Roma. Entonces, amados hermanos, la escritura nos advierte y le advierte a usted, amigo católico, que quizá no se sienta muy en agrado escuchando esta predicación, pero nosotros no lo hacemos con ánimo de ofenderle, sino que usted salga, que usted huya. Mire lo que dice Apocalipsis 18:4. Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí hay un pueblo. Dios tiene un pueblo dentro del catolicismo. Hay gente, yo conozco católicos, ¿verdad? Muy sinceros, que quieren agradar a Dios, que quieren servir a Dios. Pero mire cómo les dice Dios ahí, les dice, salid de ella, pueblo mío. Huyan, salga. Como hizo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Pablo tenía su religión, Pablo tenía sus paradigmas, sus pensamientos, pero él cuando se asió de Cristo, cuando él conoció la verdad del evangelio, él dijo, todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Así que continúe, mi amado hermano Pedro. Sí, pero yo quiero llevar a otra parte, porque yo creo que lo que viene va a ser más grande que lo que vemos. ¿En qué sentido? En que en la Biblia los montes también son a veces ilustraciones
de gobiernos, tales como en Daniel 2, verso 35. Y la ciudad de Roma está fundada, si podemos decir, y para ser exacto con la palabra, sobre colinas y no montes. Yo no estoy desmintiendo lo otro, pero la Biblia nos da múltiples pistas para múltiples casos. Es probablemente mejor ver a estos 7 montes también como representar a 7 reyes y reinos descritos en Apocalipsis 17:10. Muchas personas encuentran la conexión entre la Babilonia religiosa y el catolicismo romano irresistible, pero tiene una falla, en el sentido de que no hay duda de que la Babilonia religiosa va a incorporar un fuerte elemento católico romano, pero va a ser mucho más grande que el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque hay indicadores que muestran que la asociación final del catolicismo romano que está siendo promovida por este papa con una religión mundial es evidentemente una rara asociación y una aprobación con la aprobación del papa Juan Pablo II con otras religiones anticristianas como son las religiones árabes, musulmanas, al dirigirse en una junta de oración de cristianos musulmanes, judíos, budistas y otros, el Papa Juan Pablo II le dijo a los participantes que sus esfuerzos estaban desatando profundas energías espirituales en el mundo, trayendo un nuevo clima de paz. Y el Papa clamó que la Iglesia Católica tiene la intención de compartir y promover una cooperación ecuménica y entre religiones. Y una revista católica comentó sobre esto y dijo: la unidad de la religión promovida por el Santo Padre Papa Juan Pablo II y aprobado por su santidad el Dalai Lama no es una meta para ser alcanzada inmediatamente, pero llegará un día cuando el amor y la compasión, los cuales Buda y Cristo predicaron tan elocuentemente, unirá al mundo en un esfuerzo común para salvar a la humanidad de una destrucción sin sentido, conduciéndolos hacia la luz, la cual todos nosotros creemos. Entonces, debemos entender la palabra de Dios, no a la luz de lo que vemos actualmente, meternos en esto, en esta parte de la historia, pero entendiendo que lo que viene es mucho más grande y más terrible de lo que a veces nosotros podemos pensar. Adelante, pastor. Bueno, mis amados hermanos, quiero terminar en esta parte, en este segmento de este video con esto. Mire, dice en Apocalipsis, más adelante, ¿verdad? Dice esto, ya lo leímos el 9, vamos al 10 en adelante. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahí me quiero detener en ese versículo. Ese es el propósito. Dígame, hermano. Pastor, yo creo que esto va a meritar una segunda oportunidad y espero que se produzca. Pero para esa segunda oportunidad, yo creo que los que nos vean puedan responder a estas preguntas. Amén. Porque ellos dicen que esto ya ocurrió, la Iglesia Católica dice que ya ocurrió, que esto ocurrió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, tienen que demostrarnos los seguidores católicos cuando la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que simboliza al Imperio Romano tuvo exactamente, si fuera Jerusalén, 10 reyes aliados que entregaron su poder a la bestia que ellos dicen que es Jerusalén o la gran ramera. Apocalipsis 17, versos 12 y 13, que nos digan quiénes eran esos 10 reyes y en qué fecha entregaron el poder a la bestia. Yo estos eventos los veo como futuros. Segundo lugar, que nos demuestren los apologistas católicos
cuando la bestia y sus 10 reyes odiaron a la antigua Roma, ciudad de Roma, y a Jerusalén. Tercero, que nos demuestren estos papistas apologistas cuando la bestia y sus 10 reyes aliados destruyeron por fuego y en una sola hora la ciudad de Roma o la ciudad de Jerusalén, y que nos demuestren cuando los navegantes y sus naves se pararon lejos en el mar para contemplar la destrucción de la antigua ciudad de Roma, si fue Roma o de Jerusalén. Y por último, que nos expliquen estos apologistas mentirosos que están propalando una doctrina falsa, el por qué las ciudades de Roma y de Jerusalén siguen existiendo hoy en día, cuando resulta que la profecía del Apocalipsis dice bien claro, y usted lo tomó, que cuando la capital de la gran ramera sea destruida por fuego, nunca más será hallada, es decir, desaparecerá para siempre. Apocalipsis, capítulo 18, verso 21. Estas 5 preguntas jamás las van a poder responder porque no pueden, porque todos estos eventos que hemos estado leyendo y seguramente vamos a seguir desarrollando con el pastor, están en el futuro. Sepa que lo que se viene, lo que ve usted ahora es sombra, lo que viene es infinitamente peor de lo que podemos imaginar. Adelante, pastor. Con esto termino. Ok, quería añadir otra pregunta más, hermano, ahí a esa serie de preguntas muy buenas. Y para eso voy a leer un versículo de Apocalipsis, capítulo 18, verso 2, dice: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, si dicen que no, que era la Roma antigua, entonces están queriendo decir que la Roma actual, es decir, que el catolicismo romano, que ahorita es la expresión viva de Roma, entonces es todo lo que dice aquí, es guarida de demonios, es habitación de demonios, guarida de espíritu inmundo. Entonces, por esa y muchas razones, no es ni Jerusalén ni es la Roma imperial. Así que, bueno, mi amado hermano Pedro, me gustaría, si usted desea, para concluir este hermoso estudio, que usted le diera una reflexión, una corta reflexión para aquellos quizá amigos católicos que sí están en busca de la verdad. Sí, yo hace mucho tiempo atrás, leyendo la Biblia, vino un pensamiento a mi corazón y lo dije en un video. Algo grande y terrible viene a la tierra. Y Dios está en juicio con la tierra, con la humanidad, por las abominaciones, por todas estas leyes inmorales, y Él nos está mostrando el camino. Estimado amigo, usted puede escapar de esto, usted tiene el medio para escapar, usted sabe lo que tiene que hacer, se lo hemos dicho muchas veces. Yo le ruego que, como dice Apocalipsis acá, salid de ella, pueblo mío, para que usted no sea participante de estos juicios, escape por su vida, porque algo más terrible todavía viene sobre esta tierra, porque los juicios de Dios necesariamente se van a desatar sobre las naciones. Que Dios les bendiga mucho, estimados hermanos, estimados amigos, y usted pueda tomar las medidas para escapar por su vida y salir de ella. Adelante. Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios. Muchísimas gracias, amado hermano Pedro Ríos, por haber estado en nuestro canal. Ha sido un honor tenerle con nosotros, una bendición de parte de Dios contar con su enseñanza, y decirle también a los amados hermanos en Cristo, ¿verdad? Para finalizar, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Su venida está cerca y las señales están cumplidas. No tengamos por tardanza su venida, como dice la Escritura. Así que bueno, nos despedimos de ustedes. Estuvimos Pedro Jacobo Ríos Moreno desde Chile, y quien les habla, el pastor Cristian Dinet Villamizar Torres. Para nosotros es un honor poder servirles. De bendición a ustedes. Nos despedimos. Que tengan una feliz noche, tarde o mañana, según sea la hora en que vean este video. Dios les bendiga. Dios les guarde.
Amén. Bendiciones, hermanos.